Padre Celestial, en esta hora, Señor, invitamos tu presencia para que pueda estar con nosotros aquí en esta mañana. Señor, queremos ser dirigidos y guiados por tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que por favor nos los proveas en este momento. Queremos, Señor, recibir la lluvia tardía y oramos, Padre Celestial, para que tú hagas eso una realidad en nuestra vida. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tomes el control de mis palabras y mis pensamientos. Que, Señor, perdones cualquier cosa que impida que sea usado para compartir este mensaje en este momento. Que prepares los corazones y las mentes, no solamente de mis hermanos que me acompañan, sino de aquellos que escucharán y verán este mensaje eh, luego al ser publicado, para que puedan recibir la lluvia tardía, esa bendición, Señor, que tienes para todos aquellos que andan al paso de la luz que tú has estado dando. Queremos, Señor, poder avanzar en el estudio de tu palabra. Así que pedimos, Señor, de que lleves a conclusión nuestra experiencia, nuestra vivencia personal contigo. Señor, te agradecemos por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar justo aquí a la hora. Sí. Estamos considerando, ¿sí? Las tablas de Habacuc, eh, eh, el tema 5, el ascenso y la caída de las naciones. Esta es la continuación del tema de ayer en la mañana, ¿sí? Entonces déjenme hacer un resumen de manera que podamos entrar en el contexto, ¿sí? De los puntos que estábamos tratando para volver y asumir precisamente este tema justo donde lo dejamos. Sí, déjenme dar entrada aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, en este tema 5 de lo que son las tablas de Habacuc, ¿sí? Se presenta, el anciano Jeff presenta una defensa exhaustiva de lo que son las principales verdades proféticas contenidas en las dos tablas de Habacuc, los diagramas de 1843 y 1850. Y el objetivo eh, es el de demostrar cómo la mensajera del Señor está de acuerdo con ella, a diferencia del rechazo de estas doctrinas por parte del liderazgo moderno en la iglesia adventista. Hay algunos puntos que hemos tocado hasta donde hemos avanzado. Hay 5 puntos que pudiéramos hacer en este resumen. Número 1, las profecías de tiempo y su relación con el continuo. Elena de White creía y estaba de acuerdo con las profecías de tiempo de los 2520. Ella también entendía que la profecía de tiempo de los 1335 días terminó en 1843. ¿Sí? Y con respecto al tema del continuo de Daniel, ella sostenía que representaba el paganismo, la cual llamó la visión correcta, y que la enseñanza actual del adventismo, el ministerio de Cristo en el santuario, era el resultado de ángeles expulsados que traían confusión sobre aquellos líderes, especialmente A.G. Daniels y Prescott, iniciando ¿sí? En 1900. Muy bien. El segundo punto son los principios de interpretación profética, ¿sí? Que ella presenta o que el anciano presenta en este tema número 5, ¿sí? El fundamento, mis hermanos, para interpretar estas profecías es ese principio respaldado por la mensajera del Señor y que fue entendido por los mileritas, que la profecía traza y describe el ascenso y la caída de los grandes imperios y las naciones del mundo. Se nos muestra la cita del libro de la educación, donde ella muestra esta secuencia de ascenso y caída de los reinos, desde el primero de ellos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El tercer aspecto son las 7 trompetas. Las trompetas, mis hermanos, constituyen una verdad principal en las cuales el adventismo actual rechaza. Los pioneros entendieron que el sonido de las trompetas
siempre denotaba la caída de algún imperio o nación. Las primeras 4 trompetas describen la caída de Roma de Occidente, la Roma pagana de Occidente, y los 3 últimos ayes describen la caída de Roma papal, ¿sí? Especialmente la quinta y la sexta trompeta, refiriéndose a la caída, y ayer vimos parte de los diagramas donde veíamos precisamente esto, donde la quinta y la sexta trompeta, siendo el primer y el segundo ay, están en relación, ¿sí?, de la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Y vimos esa estructura en la cual cuando asciende al trono el papado, entonces reaparece como un elemento de contención, si pudiéramos llamarlo de esa manera, el Islam. Y cuando el papado recibe su herida de muerte, entonces vemos que el Islam como poder, como sí, poder profético, también declina. Y resulta ser que es el mismo patrón que se sigue, lo pudimos ver en la última, la séptima trompeta, el tercer ay, que fue luego de 1989, cuando Ronald Reagan y Juan Pablo II se unieron para traer abajo a su enemigo común, ¿sí? Eh, Resulta ser que 11 años después tenemos el 11 de septiembre del 2001. Sí. Le damos las bienvenidas a nuestros hermanos que acaban de unirse, ¿no? Gracias por estar acá. Sí, estamos en el resumen, que estamos haciendo el resumen de lo que hemos avanzado en el tema de ayer en la mañana, que vamos a continuar en esta hora, que es la quinta presentación de las tablas de Habacuc, el ascenso y la caída de los reinos, se titula. Entonces estamos en este tercer punto acerca de las trompetas, cómo delinean, ¿sí?, el ascenso y la caída de los reinos en especial. Estas trompetas, junto con los sellos y las 7 iglesias, forman las 3 líneas de profecías paralelas que se repiten y amplían la historia, donde las trompetas narran los principales eventos políticos y bélicos de la dispensación evangélica. Eso nos lo dice Urias Smith. Ahora, perdón. El cuarto punto es la estructura de Apocalipsis y el santuario. El libro de Apocalipsis es considerado por la mensajera del Señor el complemento, que significa llevar a la perfección el libro de Daniel. El análisis de Apocalipsis 8, siguiendo a Urias Smith, como nos es presentado por el anciano Jeff, muestra que el capítulo 7, el sellamiento de los 144,000, es un interludio, ¿sí? Es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y la escena del ángel que ministra con incienso en el altar celestial, es decir, Apocalipsis 8, los versículos 3 al 5, sirven como un mensaje de esperanza y consuelo, señalando la obra de mediación de Cristo en el santuario y asegurando que Cristo dirige el ascenso y la caída de los reinos. El acto de Cristo, que está ilustrado por el ángel, de arrojar el incensario a la tierra, simboliza el fin de la intercesión de Cristo y el cierre del tiempo de gracia, ¿sí? Por lo menos eso es lo que nos presenta Urias Smith en la cita, ¿sí?, que está precisamente colocada aquí. Ahora, el último punto que estuvimos considerando fue el cumplimiento histórico de las trompetas, especialmente las profecías de tiempo asociadas con las trompetas, la quinta y la sexta trompeta. En relación con la quinta trompeta, vimos como los 150 años, los 5 meses de Apocalipsis 9:5 y los 391 años y 15 días, el periodo profético de la sexta trompeta, ilustran el principio del ascenso y la caída. Por ejemplo, el comienzo de la profecía de los 150 años en 1299, el 27 de julio, marcó el ascenso del Islam otomano.
Cuando los 150 años terminan, entonces la Roma de Oriente cae y el Islam asciende a un nivel de imperio, demostrando precisamente este patrón de un reino que cae y otro que asciende. Este mismo patrón, mis hermanos, pudimos ver, ¿sí?, cómo precisamente se ve en toda la historia de las trompetas. Pero que llegamos a un punto donde Jeff está relacionándolo con los 2520, ¿sí?, donde nos presenta que el paganismo cayó y el papado ascendió, ¿sí?, en el 538, y el papado cayó mientras los Estados Unidos ascendían en 1798, ¿sí? Y fue justo aquí donde lo dejamos. Así que vamos a retomarlo especialmente justo allí, ¿sí? Lo dejamos justo aquí en esta conexión sobre los 2520. Muy bien, sí, justo en este párrafo. Entonces nos dice, para retomar justo en este sitio, dice, al final, aquí, se pone una restricción sobre el Islam. Esta es la caída del Islam, son restringidos aquí. Él está señalando el 11 de agosto de 1840. Bien, luego vamos a los 2520 contra el Reino del Norte. Aquí mismo, el Reino del Norte está cayendo. Noten que eso es al inicio. En el año 723, el Reino del Norte cae, ¿sí?, al que llamamos Israel. Y este 2500 está mostrando 1260 años en el que el paganismo pisoteó el santuario y el ejército, seguidos por 1260 años en que el papado pisoteó el santuario y el ejército. Y estoy usando la terminología de Daniel 8:13. Y en el año 538 vemos al paganismo. Apenas 30 años antes, el paganismo está cayendo y el papado está ascendiendo, ¿verdad? En 1798, que es el fin de los 2520 años en relación con el reino del norte, ¿qué reino de la profecía bíblica estaba ascendiendo? La mensajera del Señor utiliza una expresión, dice, solo una nación, ¿sí? Solo una nación llena las características dichas por la profecía, y esa es los Estados Unidos, que estaban ascendiendo en 1798. ¿Y qué sucedía con el papado? El papado estaba recibiendo la herida mortal. Así que vemos esta estructura que es una y otra vez el Señor se encarga de repetirla, que es el ascenso y la caída de los reinos. Ahora, sigue diciendo, en el año 457, Israel está regresando, ¿sí? Está regresando del cautiverio. Su soberanía nacional es restaurada. Israel está ascendiendo de nuevo, pero solo lo hacen después de 70 años de cautiverio. Y luego salen del cautiverio con 3 decretos. Primero, segundo, este es el tercer decreto, el anciano Jeff lo está mostrando allí, pero al final de estos 70 años, que es parte de esta historia inicial, vemos a Babilonia cayendo aquí, cuando Belsasar es asesinado, y vemos a los medos y los persas ascendiendo. Bien, en 1844 vemos a los Estados Unidos comenzar su descenso, porque los Estados Unidos tienen un aspecto religioso y uno político. Y en 1844, bueno, en realidad comenzó en 1842. Eh, eh, esa fecha, recordemos que era la que se pensaba en ese momento, ¿no? En el 2012, pero luego el Señor arrojó más luz y entendimos que era el 19 de abril de 1844, donde dice que los protestantes de los Estados Unidos cerraron sus puertas contra el mensaje del primer ángel y sufrieron, ¿qué cosa? Sufrieron una caída moral. Así que la hermana White dice bien, en el año 508 vemos que el paganismo está siendo quitado, el paganismo está cayendo. Noten eso, el declino del paganismo está siendo removido, está siendo quitado, está cayendo. ¿Y qué está ascendiendo en este periodo de tiempo? El papado. Bien, y 1798 el papado está ¿qué? Está cayendo. Los Estados Unidos están ascendiendo. 1843 los Estados Unidos están cayendo
En el año 677, el Reino del Sur está cayendo. Pero lo interesante del Reino del Sur es que es una caída progresiva. No van a ser llevados al cautiverio hasta el periodo de tiempo del año 606-607, pero Manasseh representa una caída progresiva y les mostraremos eso. Y cuando esta profecía de tiempo termina, vemos una caída progresiva teniendo lugar con los Estados Unidos. Bien, y eso es precisamente lo que está ocurriendo, ¿sí?, durante nuestra línea. Ahora noten, sigue diciendo, así que no sé cuán importante es ver estas cosas, pero sí quiero que vean que cuando la hermana White dice que la profecía es ilustrada por el ascenso y caída de los reinos, como se representa en las escrituras o se presenta en los libros de Daniel y Apocalipsis, ella está expresando la comprensión milerita de que la profecía es una ilustración del ascenso y la caída de los reinos. Y cuando se trata de las trompetas, como con las que estamos tratando, los mileritas identificaron que una trompeta representa el derribo de un reino. Y el reino, y dejaré eso ahí arriba por un momento, el reino que las trompetas van a derribar es el reino romano. Bien, les mostraré algo en un momento. Vamos un poco más allá en nuestras notas. Esta siguiente cita en la parte inferior, en la página 3, es de Uriah Smith, nuevamente de Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, y es la razón por la que estoy usando a Miller y a Smith. Es porque estoy tratando de reflejar la comprensión de los pioneros para mostrar que Elena de White está de acuerdo con la posición de los pioneros sobre las trompetas. Entonces noten, va a citarnos aquí, abre comillas, a Uriah Smith, dice, para una exposición de esta trompeta, recurriremos nuevamente a los escritos del señor Kate. El escritor dice con veracidad, casi no hay un acuerdo tan uniforme entre los intérpretes respecto a ninguna otra parte del Apocalipsis como respecto a la aplicación de la quinta y la sexta trompeta. Noten esto, ¿sí? Lees eso una y otra vez y te das cuenta de lo que Smith está diciendo, es que históricamente, de las cosas que presentaron los mileritas, los hitos proféticos que marcaron, lo que fue más sostenido fue lo que enseñaron sobre el Islam de la quinta y la sexta trompeta, más que cualquier otro hito. Hay más evidencia histórica de lo que enseñaron sobre el Islam, siendo la quinta y la sexta trompeta, que sobre cualquiera de los otros hitos que enseñaron sobre eso. Eso es lo que él está diciendo. Y está citando a un historiador, a Kay, quien dice esto, abre comillas, y dice, casi no hay acuerdo tan uniforme entre los intérpretes respecto a ninguna otra parte del Apocalipsis con respecto a la aplicación de la quinta y sexta trompeta, o el primer y el segundo ayes, a los sarracenos y los turcos. Es tan obvio que difícilmente puede ser malinterpretado. Noten esto tremendo, ¿no? En lugar de un versículo o dos designado a cada uno, la totalidad del capítulo 9 del Apocalipsis en proporciones iguales está ocupada con la descripción de ambos. El imperio romano declinó tal como surgió por conquista por los sarracenos y turcos, fueron los instrumentos mediante los cuales una religión falsa se convirtió en el azote de una iglesia apóstata. Y por lo tanto, en lugar de que la quinta y la sexta trompeta, como las anteriores, sean designadas solo por el nombre, a estas se les llaman ayes. Ok. Y lo que quiero que vean es que cuando se trata de la quinta y la sexta trompeta, el Islam era una comprensión de los pioneros. El Islam fue el azote del papado. Noten esto, ¿no? El azote del papado. Bien, las primeras 4 trompetas tratan con la Roma pagana imperial, pero cuando llegas a la quinta y la sexta trompeta, el primer y segundo ay, ahora estás tratando con la Roma papal. El Islam fue levantado para hacer un azote contra el papado. Noten esto, parece que el papado y el Islam han olvidado eso en nuestro mundo moderno,
pero si alguna vez han oído hablar de un periodo de historia llamada las cruzadas se tratan completamente de la guerra entre el papado y el Islam. Bien, entonces noten esto, interesante, ¿no? Por la relación que están manteniendo, que tanto en la Biblia como en la historia, estos poderes están involucrados, lo que es el papado y el Islam. Sí, muy bien. Sí, déjenme dar aquí. Ok, entonces sigue diciéndonos. Permítanme mostrarles algo antes de tomar esta cita del conflicto de los siglos. Esto no fue necesariamente reconocido hasta donde yo sé por los pioneros, pero quiero que lo vean. La mayoría de los adventistas del séptimo día están familiarizados con el principio establecido en el espíritu de profecía más de una vez que dice, la apostasía nacional es seguida por la ruina nacional. ¿Lo ven? Todos podemos citar eso. ¿Cuál es la apostasía nacional que produce la ruina nacional? Entonces, ella nos dice, la ley dominical. Bien, esa es la apostasía nacional. Así que cuando se trata de la Roma del pasado, hay dos leyes dominicales. ¿Cuál es la primera ley dominical? Fue la que fue dada en el año 321 por Constantino, que pasó la primera ley dominical. ¿No es eso exacto? Sí, es exacto, bien. Y luego, en el año 330, Constantino dividió su reino. No lo dividió a propósito, pero lo hizo porque trasladó la capital del Imperio Romano de la ciudad de Roma a la ciudad de Constantinopla. Y una vez que estuvo en Constantinopla, ya no tenía la capacidad de gobernar la Roma occidental y simplemente por las circunstancias, el Imperio Romano a partir de este punto, nótenlo, ayer lo mencionaba, se divide en Oriente y Occidente. ¿Qué es lo que está pasando? Está comenzando a desmoronarse, ¿bien? Pasa la ley justo aquí. Sí. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo precisamente, déjenme ver si tengo por acá el diagrama. Sí. Sí, de la línea, vamos a ver si, déjenme compartirlo aquí con ustedes. Sí. Sí, está un poco más acá. Ayer precisamente lo considerábamos. Sí, justo por acá lo tenemos ya. Ok, sí. Aquí tenemos, sí, la relación, aquí ustedes lo pueden ver, como las primeras cuatro trompetas, ¿sí? Anuncian la caída del Imperio Romano. Noten, el año 395, Jeff nos está llevando a que esto es el principio de causa y efecto. Este es el efecto. La causa fue la ley dominical, dada en el año 321, que tuvo como efecto esa apostasía nacional de la ley dominical. La primera ley dominical dada por Constantino en el año 321 tuvo el efecto de que trajo la ruina del imperio. ¿Sí? Eso es lo que se nos está ilustrando allí. Ayer veíamos justo esto. Y justo aquí, miren, noten, aquí nos lo está ilustrando. Aquí nos está ilustrando la línea desde el año 321, la primera ley dada por Constantino en el año 321. Noten que en el año 330, entonces, Constantino, al cambiar la capital del imperio romano, ¿sí? De su capital hasta ese momento de Roma, de Italia, y la traslada hasta Constantinopla, lo que es ahora Turquía, ¿sí?
Se dividió entonces el reino entre el reino de Oriente y el reino de Occidente. Y ahí empezó la división, pero todo fue el detonante, es la apostasía nacional marcada por la ley dominical en el año 321, que trajo como consecuencia, ¿sí?, la ruina de la nación. Y noten esto, ¿no? Noten interesante, porque cuando ustedes se dan cuenta, si bien es un punto en el tiempo, la ley dominical en el año 321, la ruina de la nación es un periodo en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos las primeras 4 trompetas. Alarico, la primera trompeta, Genserico, la segunda trompeta, ahí están los años en que ellos aparecieron, trayendo castigos, trayendo las invasiones bárbaras sobre el Imperio Romano. Está Atila, ¿sí?, en el año 453, y luego fue Odoacro quien puso fin a los césares en Roma, ¿sí?, marcando el fin el año 476, ¿sí?, el fin de Roma pagana, ¿sí?, como se entendía. Aquí justamente lo podemos ver, esta ilustración que nos está mencionando precisamente el anciano Jeff. Así que volvamos nuevamente. Sí, muy bien, muy bien. Ah, hermana Bielka, adelante. Saben, hermanos y Carlos, Uh -huh. que analizando esta posición, que como después de algo en contra de lo que Dios llama como una apostasía eh, de parte del gobierno de Roma imperial, en este caso, la ley dominical. Eh, y son siete juicios ejecutivos que el Señor hace contra, primeramente, las 4 primeras trompetas contra el poder imperial, y después los últimos 3 también lo hace sobre Roma papal. Y yo hago un análisis en base a lo que pasó en Egipto, cuando el faraón no quiso obedecer y le dice: ¿quién es Dios para que yo obedezca? Que su pueblo salga a hacerle fiesta o a celebrar fiestas de sábado en el desierto. Lo dice claramente el libro, pues, de Éxodo. Creo que es y yo analizo, ¿no? Y cuántos juicios ejecutivos vinieron, que son las plagas que él mandó, fueron 7, aunque las 3 primeras ciertamente participaron los hijos de Dios. En este caso era el pueblo. El Señor también como que aplica esas 7, y acá eran con poderes, que fueron tribus que ejecutaron ese juicio ejecutivo en este caso. Uh -huh. Y también entonces con las últimas 3 ayes, que son trompetas también, lo hace para este poder que también se levanta contra Dios. Y allá en Egipto también fue un poder que se levantó contra Dios, que se rebela contra Dios y dice quién es. Entonces Dios manda 7 plagas fuertes, y que son juicios ejecutivos contra esa nación antes de que culmine y ya termine con eso, pero le da la oportunidad, ¿no?, a cada uno. Y es porque ellos levantan algo en contra de Dios, algo que, y acá lo vemos claramente, que fue la ley dominical de Constantino, y lo último va a ser también una ley dominical. Exacto. De igual forma. Entonces bueno, mira, tienen parecido, ¿no? Sí, sí, guardan un paralelismo muy Tienen un interesante. paralelismo definitivamente de juicios ejecutivos, porque se ejecutan situaciones, pero que van mermando el poder. Y asimismo, hemos reconocido claramente que tú hablas con el tema de los sarracenos. Sí, sí, ciertamente fueron de la primera, o sea, la quinta trompeta.
fue aplicada por el tema de aquellos que decía, creo que era Abu Baker, ¿no? De que, Sí, bueno, vayan contra los que tienen la cabeza rapada, pero contra los que guardan el sábado, ¿no? O sea, todo eso se aplica, y entonces uno lo ve, pues, que lo que hemos estado estudiando, que las relaciones, viene a mi mente, ¿no? Cómo Dios hace eso a partir de que sobre un levantamiento sobre algo en contra de su palabra, su ley. amén, amén, mi Mm, hermano. Sí, mm, se ve ese paralelismo allí de que, bueno, está allí es por eso, ¿no? Para ilustrarnos, sí, esto que o sea, Dios tiene un límite para las naciones. O sea, tiene exactamente. cuando ellos rebasan la copa, sí, que el límite que el Señor les ha trazado, entonces esa nación es juzgada, ¿sí? Y interesante porque los juicios que se notan es la caída de los reinos está marcada porque cuando llegan a ese límite y está marcada por una serie de juicios, ¿sí? En unas naciones es más marcada que otras porque están tipificando, aunque todas lo están tipificando, pero en el caso de Roma, Roma, a diferencia de cualquier otro poder, sí dio una ley dominical, ¿sí? Que es lo que está tipificando directamente la ley dominical en el fin, ¿sí? Ujú. Y vemos ese patrón que el Señor utiliza, ¿sí? O sea, que es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que dice Salomón, incluso lo que dice Pablo, bajo el principio de que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, él trata de las naciones, siempre tiene un mismo trato, una misma forma en cómo se relaciona con a lo individual, los seres humanos, ¿sí? Hay un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, hasta que traspasan ese límite. Lo mismo sucede con los reinos y lo mismo sucede con las iglesias, ¿sí? Lo vemos. Pero mira, Ujú, claramente ese texto que habla precisamente el libro de la educación, ujú, hablando sobre los reinos, los individuos y los poderes habla precisamente dando ese enfoque que él les da la oportunidad de gobernabilidad, pero dependerá de ellos, ujú. de cómo ellos aprovechen la oportunidad. De eso surgen y así mismos caen, surgen y caen, surgen y caen, pero dependerá de cómo. Y también ese texto dice claramente que dice algo como el vigilante santo, dice ese texto, porque Ujú, ese texto a mí me fascina sí. del libro de la educación. Entonces el vigilante santo está siempre al pendiente de todas esas cosas. Sí, esa expresión interesante, porque esa es la expresión Sí. que utiliza para Nabucodonosor, con los siete tiempos. ¿Sí? Cuando Uh, vino el vigilante y santo, marcando el fin uh, para un rey, un individuo, exactamente. que estaba tipificando, nosotros conocemos todo esto, tipificando el juicio sobre el reino. Pero, pero tú has visto ese texto del texto de la educación habla claramente al final. Dice, le- cuando Ujú. se le quita la corona a Israel. Ajá, Después se le da a igual que lo que se Babilonia, a dice. Medo-Persia, a Grecia. Y entonces, pero dice que al final lo dice, hasta que sea entregada. Le dice, él habla de como La no tiara, corona, pero la tía, ajá, algo así dice, el turbante, que sí, la el tiara. turbante, la turbante que sabemos que es la Ujú. corona, se le sea entregada a quien que lo verdaderamente, y quién es Jesús. Exacto. Al final, lo dice, esa Elena habla muy claro eso. Dice, el gran yo soy. Y toda la cadena profética se ha de cumplir hasta lo último que ha dicho, hasta que sea entregada la corona a quien tiene que dársele.
Exacto, por eso es que está unida toda la secuencia profética, por lo menos en Daniel capítulo 7 se ve con claridad la secuencia de los reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Ujú, Roma pagana, Roma papal, 1260 años, y luego viene el juicio. Y en el juicio es ujú. que viene el anciano, Cristo, el Hijo del Hombre, ante el anciano de días para recibir el reino Así es, al tal final de cual. su ministerio. ¿Sí? O sea, que está apuntando es hacia los eventos finales ahora, el fin del juicio investigador. Amén, así es. Tremendo, tremendo, considerar todas estas cosas. Por eso es que hablamos que esto es el fundamento, ¿sí? Definitivamente, porque lo podemos ver con claridad. ¿Sí? Y esta es una lección que debíamos haber aprendido, ¿sí? Cuando hablo de debiera haber aprendido, me refiero al adventismo laodicense, que hay veces que la gente en las iglesias tiene años, pasan años, eh, escuchando y una y otra vez de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, pero nunca logran manejarlo propiamente, ¿sí? Tan solo se quedan en que, bueno, son fechas y son difíciles, ¿no? Pero una y otra vez, y no se pasa de ahí, no se pasa de ahí, ¿sí? Se considera que es mucha información, que lo es, que es, y se deja ahí, ¿sí? Sabes que cuando tú no, eh, todo esto que tú vas involucrándote, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador y ya tú comienzas a caminar en en esta iglesia, en este conocimiento de la palabra de Dios, todo esto, Él comienza a crear en ti esa necesidad. Entonces, hay un compromiso de uno. ¿Cómo yo voy a dar a conocer a una persona que yo digo creer, que yo digo sustentar y hablarle a otra persona si yo no me preparo de la manera que tengo que ser de prepararme? Y más hay un compromiso, la palabra lo dice diligente, ser diligente. Diligente es eso, tú no puedes tener pereza en esto. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a ser colaborador, como lo dice claramente el libro de en Corinto y toda esa parte lo habla. Entonces nosotros tenemos que entender, hacernos partícipe de eso, de que somos parte de algo y que ese algo es muy importante. Mira, mi experiencia, si yo no hubiese tenido la experiencia que Dios permitió en mi vida, la experiencia que marcó mi vida es saber que esto era verdad. Amén. Si yo no hubiera tenido, tal vez, Dios sí lo sabía, Él me dio un poquito más, me dio un poquito de ver más allá de la pantalla que divide esa parte de nosotros acá con el mundo espiritual. Si yo no hubiera tenido esa experiencia y saber que un ángel dijo, ya es de Cristo ahora, tal vez yo no tuviera insistiendo en algo, posiblemente el Señor lo sabía. Y yo le doy gracias y gloria a Dios por eso, porque me dio de un poquito para que yo no cayera o no me fuera de nuevo o me aburriera y que el compromiso fuera verdaderamente fuerte y leal para eso, ¿no? Eran cosas como esas. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Posiblemente otras personas no lo necesitaban, pero yo sí necesitaba esa experiencia. Y yo todo lo enfoco por el grande amor que nos tiene a cada uno y sabe. Entonces, yo le doy gracias a Dios por la experiencia de escuchar a un ángel decir que ella es de Cristo ahora, por la sangre de Cristo, ella es de Cristo ahora y Amén. no del otro. Así que yo le doy muchas gracias a Dios por esa experiencia que Él me permitió tener visible o en audible, en presencia de esas dos figuras, esas dos fuerzas, no diría fuerzas, sino dos poderes, ¿no? Ujú. Que combaten por un alma. Amén. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por defenderme de esa manera que lo hizo. Pero de igual forma puedo caer y si no me cuido. Amén. Sí, claro, el que piensa estar Porque firme. estamos
avisados. Sí, sí, definitivamente. Y esta historia nos lo está diciendo, ¿no? Fíjense, sí, volviendo nuevamente al texto, noten lo que, sí, lo que se nos está ilustrando. Claro, ya nosotros hemos avanzado en este entendimiento, ¿sí? De que el Señor prueba a las naciones. Y eso es la profecía. Noten lo que está diciendo aquí. Aquí nos está diciendo, ¿sí? Que luego del año de 330, Constantino dividió su reino, ¿sí? No lo dividió a propósito, dice él, porque lo que hizo fue trasladar la capital del imperio de Roma, de la ciudad de Roma, a la ciudad de Constantinopla. Y una vez que estuvo en Constantinopla, ya no tenía la capacidad de gobernar a la Roma occidental y simplemente por las circunstancias, el imperio romano, a partir de ese punto, se divide en Oriente y Occidente. Así lo marca la historia. ¿Y qué es lo que está pasando? Está comenzando a desmoronarse. Bien, pasa la ley dominical justo aquí, en el año 321. Ahora noten, la apostasía nacional que es marcada, ¿sí? por la ley dominical de Constantino en el año 321 es seguida por la ruina de la nación. Primero, el reino se divide en este y oeste, y luego las primeras 4 trompetas comienzan a sonar. Y para el año 476 tenemos 10 reinos. Se han desintegrado. ¿Por qué? ¿Qué provocó su desintegración? La ley dominical. Bien, esta es la primera ley dominical en el año 321 de la historia de Roma. Esta ley dominical es aprobada por la Roma pagana, por Constantino. Y en la profecía fue la Roma pagana el poder que colocó al papado en el trono de la tierra en el año 538. ¿No es así? Para que el papado fuera colocado en el trono de la tierra en el 538, la fuerza militar de la Roma pagana tuvo que ser empleada para arrancar esos 3 cuernos, los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Noten todo esto, ¿sí? Noten todo esto porque esto tiene el significado profético para nosotros con lo que está sucediendo, ¿sí? Esta lucha entre el rey del norte y el rey del sur y que finalmente en Panio se da la lucha, se da la batalla final en que el rey del norte conquista al rey del sur, es exactamente lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? La Roma pagana actual, que estaría siendo tipificada por los Estados Unidos, ya que va a poner, ¿sí?, a el papado en el trono del mundo. Y para hacerlo, debe subyugar a los érulos, los ostrogodos y los vándalos de aquel tiempo, la Roma pagana. Hoy tiene que ser subyugado, tiene que caer, ¿sí? Eh, tiene que ser conquistado el rey del sur, ¿sí? Eso ocurre justamente en la ONU y les he entregado el trono del mundo por Estados Unidos al papado. Nuevamente, es una repetición de la historia. Sigue diciendo aquí, y cuando el tercero de estos 3 cuernos fue removido precisamente en el año 538, el papado comenzó a gobernar. Y en el año 538 el papado entonces aprueba la segunda ley dominical. Noten, una es nacional, una es ya cuando Roma conquista, está sentada en el trono de gobernanza global, es mundial. Es exactamente lo mismo, la misma secuencia. Es en Estados Unidos primero, la ley dominical produce un juicio, ¿sí? Aparecen las trompetas. Y eso, por eso es que ubicamos, por eso es que proféticamente el Islam aparece. Porque el Islam es parte de las historias de esas primeras 4 trompetas, es un símbolo de los juicios que van a caer sobre Estados Unidos, mientras que él va a estar estableciendo al papado en el trono del mundo, sobre los 10 cuernos, sobre la ONU, ¿sí? Para finalmente que el papado gobierne y el papado va a dictar una ley dominical mundial, ¿sí? Y esto se va a hacer, esos juicios que caen sobre Estados Unidos van a ser mundiales sobre la estructura global, ¿sí? Sobre la Babilonia moderna.
Y noten, miren lo que aquí lo va a decir. ¿Sí? Ahora está gobernando, ¿quién? El papado, a partir del año 538, cuando dicta la segunda ley dominical. Ahora es una regla de la tierra. Esta es la segunda ley dominical en esa historia. Voy a ponerlo aquí arriba, segunda ley dominical. ¿Y qué sucede? Bueno, en el año 606 verán en el cartel, justo aquí en el diagrama profético, quién entra en la historia. El Islam entra en la historia. ¿Para qué? Va a comenzar la caída del papado. Wow. Nótenlo, es una repetición. Es una repetición. Esta historia de la primera y la segunda ley dominical, la primera ley dominical dada por Constantino, la segunda dada por Roma en el año 538, está tipificando, ¿sí? Está tipificando lo que está por acontecer ahora, justamente ahora. Y noten, Jeff ahora va a incluir Apocalipsis 17. Ahora, si van a Apocalipsis 17, esto es, no sé si debería estar poniendo todo esto aquí. Esto realmente no es lo que estaba tratando de compartir, pero pondré esto en la mezcla. Apocalipsis 17, el versículo 1 dice esto: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es esta gran ramera? Este es el papado. Pero ¿quién es ella también en la profecía? Ella es la Babilonia moderna. Ahora, la antigua Babilonia estaba sentada sobre muchas aguas, pregunta él, ¿no? ¿Estaba sentada sobre muchas aguas? Sí, sí, bien. La antigua Babilonia era una ciudad amurallada y el río Éufrates corría a través de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo derrotó Ciro a Babilonia? Secó el agua para poder entrar por debajo de las puertas y matar a Belsasar. Así que la Babilonia moderna se sienta sobre muchas aguas, ¿bien? Y las aguas son sobre las que se sienta, y esto es desafortunadamente, supongo que no soy un artista, él está ilustrando eso en la pizarra, ese es el Papa como con su sombrero de pez puntiagudo, se sienta sobre las aguas y las aguas sobre las que se sientan son el occidente y el oriente. Interesante. Apocalipsis 17 habla sobre cuando todas las aguas del apoyo del papado al final del mundo se sequen. Entonces vienen los reyes del oriente, Cristo. Pero el papado al final del mundo ha sido prefigurado por el papado del pasado. Y este papado del pasado fue apoyado por la Roma occidental y la Roma oriental, porque Constantino había dividido el reino en Oriente y Occidente en el año 330. Luego, las primeras 4 trompetas convirtieron a la Roma pagana en 10 naciones. Bien, pero estas 10 naciones están esparcidas a través del Oriente y Occidente. Y en esta historia aquí son los ejércitos islámicos los que van a invadir, en 1453 van a invadir, destruir y conquistar Constantinopla. Cuando lo hacen, las aguas orientales de apoyo para el papado, ¿qué cosa? Son removidas. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Nótenlo. Bien, las aguas occidentales van a ser removidas por Napoleón. Bien, sus aguas se secan. Es un proceso de secado de las aguas sobre las que ella se sienta, pero el Islam en 1453 corta el apoyo oriental. Y luego, en 1798, el apoyo occidental, la Europa occidental, el Imperio Romano occidental, Francia, entrega la herida mortal. Wow, noten todo este proceso tremendo. Ahora noten cómo nos lo va a decir el anciano Jeff. Entonces, ¿qué produce la caída del papado? Es la segunda ley dominical. La apostasía nacional es seguida por la ruina nacional. ¿Qué produce la caída de la Roma pagana? La primera ley dominical, la de Constantino en el año 321. La apostasía nacional es seguida por la ruina de la nacional. Es digno de notar que Roma pagana es el poder que colocó al papado en el trono de la tierra en el año 538, pero los Estados Unidos es el poder que coloca al papado en el trono de la tierra al final del mundo.
una apostasía nacional para los Estados Unidos es el tema de la profecía bíblica. Es la ley dominical en los Estados Unidos la que comienza la caída de los Estados Unidos. Pero hay otra ley dominical de la profecía bíblica que se nota en la profecía al final del mundo, y esa ley dominical es la que llamamos la ley dominical mundial o el decreto de muerte. Y tiene lugar cuando el papado es colocado en el trono de la tierra por los 10 reyes, cuando acuerdan dar su reino a la bestia. Noten que la primera ley dominical viene en la nación del poder que va a colocar en el trono de la tierra, tal como lo hizo la Roma pagana. La segunda ley dominical viene cuando ella está establecida en el trono de la tierra, tal como lo hizo en el año 538. Entonces noten, esto es tremendo, ¿no? O sea, si pudiéramos, vamos aquí, déjenme mostrarles, colocarlo justo aquí, porque es lo que nos está, la historia que se nos está haciendo tipificada. Noten, voy a colocar una nueva, insertar una nueva, ¿sí? Noten precisamente esto, aquí está. ¿Sí? Ajá, es la de arriba. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos esto justamente. Noten, ¿sí? Tenemos el año 321, ¿sí? Aquí lo puse todo completo, pero no hay problema. El año 321 es la ley dominical de Constantino, ¿sí? Es la apostasía nacional. Aquí se marca la apostasía para Roma. Aquí está, apostasía nacional. Y viene entonces la ruina de la nación. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que sucede con, pongámoslo directamente así, a el primer indicio de eh, esta ruina se nos está marcando el año 330. El año 330. En la cual, ¿qué sucede en el año 330? Cambia la capital del imperio, ¿sí? Constantino, a Constantinopla. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos entonces llegar las primeras 4 trompetas. ¿Sí? Lo estoy poniendo de esta manera para que podamos ver los juicios. ¿Sí? Sucede de esta manera. Ahí podemos poner, vamos a poner tan solo, ¿sí? No voy a poner los años, pero nosotros entendemos que son en los años entre el año 395, que es el año, ¿sí? Para la primera trompeta, ¿sí? Alarico. Luego tenemos la segunda trompeta, Genserico, ¿sí? La segunda trompeta en el año 395. Luego tenemos a Atila, el 1, ¿sí? Siendo la tercera trompeta. Noten que las trompetas están siendo juicios, ¿sí? Los juicios de Dios sobre la Roma pagana, apóstata, ¿sí? Por su ley dominical. Y el cuarto es Odoacro en el año 476. Para este momento, Roma, ¿sí? Ha sido totalmente desmembrada. Vamos a ponerlo aquí, el año 476. Voy a ponerlo un poquito más arriba. 476. Noten esto, porque esto, mis hermanos, es un símbolo. Noten, ahí están las 4 trompetas. A partir del año 476, Roma, que estaba empezó a dividirse entre Occidente y Oriente, justo acá. Para este final, acá, luego de las 4 trompetas, para el año 476, encontramos que está dividido, ¿sí? Ahora, a partir de aquí, está dividido en 10 reinos. Y yo lo voy a ilustrar de esta manera. Sí.
Ok. Ahí tenemos qué sucede con Roma. Aquí está lo que es la Europa moderna. Aquí están los 10 reyes. Noten, los 10 reyes. O los 10 cuernos de la cuarta bestia. ¿Sí? Noten que esto es una cosa maravillosa porque esto es el tipo. ¿Sí? Sí. 10 cuernos. ¿Sí? Y esta es la historia. Esta historia hay una transición. Esta es la historia entre el año 476, ¿sí? Está el año 496, porque uno de estos 10 cuernos, es Francia, ¿sí? Son los francos. A la cabeza de él está precisamente Clodoveo, quien renuncia, ¿sí? Renuncia a eh, su antigua fe pagana, ¿sí? Que está tipificando cuando Estados Unidos renuncia a su protestantismo para ser, ¿sí? La primera nación cristiana. Y pone, esto lo va a decir Jeff ahí, pero lo que quiero establecer es el punto, y nosotros lo conocemos, que esto es la historia desde el año 476 hasta el año 508, que son los 30 años previos, y luego la remoción de 3 de estos cuernos. Ocurre en el año 538. ¿Sí? Aquí, justo acá, el año 538. Lo voy a poner justo acá, 538. Que viene siendo qué, según lo que Jeff está diciendo, es la segunda ley dominical. Es la segunda ley dominical. Noten, aquí está la primera ley dominical, aquí está la segunda ley dominical. ¿Y qué sucede? Cuando se repite esta historia. Esta historia que está aquí se repite, ¿sí? Es los juicios de Dios. Caen ahora, ¿sí? ¿Y quién aparece para traer los juicios? ¿Quién aparece en el escenario? El Islam, en el año 606. Y luego todo el impacto que tiene la quinta y la sexta trompeta a partir de 1249. Sí, sí, son juicios, el Islam. Sí. Y pudiéramos poner aquí, sí, lo que es, aquí está, lo voy a poner así, el primer y el segundo ay. Noten qué tremendo esto. Lo voy a poner aquí. El primer y segundo ay, que son en relación con esta historia de las trompetas, es qué cosa. Es la quinta, el primer ay, y el segundo ay es la sexta. Sí. Noten, aquí está. Y si vamos sobre la línea, el tercer ay aparece cuando aparece el papado. Es lo hemos visto. Pero si ponemos esta línea, si ponemos esta línea de Roma pagana, dando la primera ley dominical, es un tipo. Esto de aquí, es un tipo. ¿Un tipo de qué? Esta es, sí, sí, esto es aquí la ley dominical nacional en Estados Unidos. La ley dominical nacional. Esto aquí está, sí, noten que viene ahora el desmembramiento, los juicios, sí, los juicios. Noten esto, habría que ver qué tipificaría sobre Estados Unidos el año 330, sí.
Vamos a ponerlo tan solo así. Y luego, ¿qué sucede? Vienen los juicios que están representados por quién. ¿Quién ejecuta? Noten que esta historia de aquí, esta historia de aquí abajo, y voy a borrar aquí la fecha para que no nos confundamos. ¿Sí? Esto aquí, toda esta historia de aquí, es la historia del tercer año. Pongo un poquito más abajo. Y toda esta historia aquí es la historia del tercer año, la séptima trompeta. Que es el que va a traer los juicios. Está representado por las trompetas que están arriba, ¿sí? Trayendo el juicio luego de la ley dominical. ¿Y qué va a hacer? El tercer ay es el catalizador que va a llevar a qué? A establecer los 10 reinos. ¿Sí? Los 10 reinos. Que es qué cosa? Es el gobierno mundial que duran cuánto tiempo? Duran breve tiempo. Noten, arriba fue breve tiempo también, entre el año 476 y el año 508. ¿Y qué sucede? El año 538 es cuando ¿qué? Cuando Roma es colocada en el trono sobre esta estructura, sobre la ONU. Y entonces viene la ley dominical, ¿sí? Roma moderna como el octavo, ¿sí? Y la ley dominical, ¿sí? La ley dominical, ¿sí? Entendemos que está en relación, ¿sí? Al decreto de muerte, ¿sí? ¿Y qué sucede? Reaparece nuevamente ¿quién? Reaparece el Islam, ¿sí? El Islam. Toda esta historia. ¿Por qué? Porque el Islam es el que ejecuta el juicio. ¿Sí? Voy a poner tan solo, lo pongo tan solo de manera aquí ilustrativa, pero ya nosotros conocemos que esto que está aquí es toda la historia. Esto que está aquí es toda la historia del tercer ay. Sí. Lo logran ver, mis hermanos. Ven cómo esta historia está siendo tipificada justo aquí. Es exactamente, es exactamente. Acá, el reaparecimiento del Islam, lo acabamos de leer, fue lo que permitió que Roma cayese. ¿Sí? La caída de Roma, ¿sí? Que fue cuando fue en 1798, pero fue por el Islam. Noten esto, noten qué interesante esto. Sí. ¿Por qué? La sexta trompeta está después, ¿sí? Finaliza después de, noten esto aquí. Lo voy a poner esto aquí, marcando que el año de 1798, que trae el fin de Roma, Roma papal, ¿sí? La herida de muerte. Esta herida de muerte está tipificando, ¿sí? La caída final del papado. Sí, me lo pongo un poquito más pequeño. ¿Y qué sucede? En 1840, años después de 1798, en 1840, finaliza la obra de quién? Del Islam, el segundo ay, la sexta trompeta. Ahora, nótenlo. Si esto es la obra, esto aquí se alinea, sí, esto se alinea, 1798 se alinea cuando finalmente el papado llegue a su fin y no tendrá nadie quien le ayude. Daniel 12:1. Por lo tanto, esta es la caída final.
Sí, en ese sentido podemos verlo así, pero lo que está marcando es el fin del tiempo de gracia. Y noten, Miguel se levanta aquí. Quizás no ponga aquí la caída de Roma porque todavía está cumpliéndose, por lo mismo que está ejemplificando aquí. ¿Qué, qué sucede? ¿Qué sucede cuando se cierra la gracia? ¿Qué nos dice la Biblia y qué nos dice el espíritu de profecía? Va a haber tal escena de lucha porque los vientos se van a soltar, ¿sí? Que ninguna pluma puede describirla. Y el fin aquí de la sexta trompeta estaría marcando, ¿sí? El fin de los 7 juicios o las 7, ¿sí? Las 7 plagas que terminan con la venida de Cristo. ¿Sí? Este periodo desde el fin de la gracia hasta la venida de Cristo es el periodo de las 7 postreras plagas. Este espacio aquí, que está ilustrado hasta que el Islam llega a su fin. ¿Sí? Llega a su fin en la venida de Cristo. ¿Sí? Esto está marcando aquí, justo acá. Definitivamente tenemos y pudiéramos agregar elementos sobre esta imagen, sobre esta línea, que ha sido parte de las líneas. Pudiéramos traer otras líneas. ¿Por qué? Porque aquí estamos colocando a Roma siendo el octavo. Aquí tenemos al séptimo reino, que dura breve tiempo. Y aquí tenemos el fin del sexto reino, los Estados Unidos. Y si traemos esa historia, entonces tendríamos que traer que la historia previa acá es la formación de la imagen de la bestia, que es 20 de enero del 2025. Y esto se nos haría, wow, sí. Pero es exactamente eso, es exactamente eso. Sí. Nótenlo, Jeff lo va a decir si volvemos nuevamente y creo que pudiéramos sí, eh, ir puntualizando este estudio. Noten, él lo ha dicho aquí. Entonces, ¿qué produce la caída del papado? Es la segunda ley dominical. La apostasía nacional es seguida por la ruina nacional. ¿Qué produce la caída de la Roma pagana? La primera ley dominical. La apostasía nacional es seguida por la ruina nacional. Es digno de notar que la Roma pagana es el poder que colocó al papado en el trono de la tierra en el año 538, pero los Estados Unidos es el poder que coloca al papado en el trono de la tierra al final del mundo. Una apostasía nacional para los Estados Unidos es un tema de profecía bíblica. Es la ley dominical en los Estados Unidos, la que comienza la caída de Estados Unidos. Pero hay otra ley dominical de la profecía bíblica que se nota en la profecía al final del mundo, y esa ley dominical es lo que llamamos la ley dominical mundial o el decreto de muerte. Y tiene lugar cuando el papado es colocado en el trono de la tierra por los 10 reyes, cuando acuerdan dar su reino a la bestia. Noten que la primera ley dominical viene en la nación del poder que va a colocarla en el trono de la tierra, tal como lo hizo Roma pagana. La segunda ley dominical viene cuando ya está establecido en el trono de la tierra, tal como lo hizo en el año 538. Entonces noten, así que hay cosas que entender sobre las trompetas que los pioneros no entendieron. Esas trompetas vienen en respuesta a esta ley dominical, lo que ilustramos en las líneas que acabamos de ver. Bien, estas trompetas vienen en respuesta a la ley dominical. Bien, y estos ángeles están siendo dirigidos desde la sala del trono del santuario. Estos ángeles con las trompetas, y si lo reciben, estos ángeles de las trompetas que trajeron la caída de Roma en esta historia, son los mismos ángeles. El Señor no solo no los usa una vez y luego los reemplaza. Son los mismos ángeles que traen las 7 postreras plagas. ¿Y por qué trajeron las 7 postreras plagas? Debido a esta ley dominical justo aquí. Bien, así que no solo Elena de White está de acuerdo con la comprensión de los pioneros sobre las trompetas, sino se adhirieron a la comprensión de los pioneros sobre las trompetas y a la lógica establecida en el espíritu de profecía. ¿Sí? No, los que no se adhieran a la comprensión de los pioneros, ¿qué va a suceder con ellos? No van a entender el tiempo de la profecía bíblica, no van a ver
esto que acabamos de ver en la línea profética, no lo van a ver. ¿Sí? Y bueno, a partir de este punto, Jeff entonces empieza la consideración, ¿sí? Lo voy a marcar justo aquí. Él dice ahora, pero entramos ahora en el conflicto de los siglos y estoy comenzando antes de donde usualmente comenzaría esto. Vamos a ver que Elena de White respalda la comprensión de los pioneros de la sexta trompeta. Ahora él va a dedicar el tiempo a partir de este punto, porque esto es fundamental, porque el adventismo rechaza desde los mismos niveles que ya han sido mencionados, desde el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General para abajo, todos los, los teólogos, ¿sí?, van a rechazar el entendimiento profético de la sexta trompeta en especial, porque la sexta trompeta, la cita que aparece en el conflicto de los siglos, que es la que viene a establecerla como un cumplimiento profético respaldado por el espíritu de profecía, ha sido atacado por el adventismo laodicense para negar, ¿sí?, de que lo que está dando allí Elena de White es su respaldo. Bueno, es el respaldo de la inspiración a la interpretación profética traída por los pioneros. ¿Sí? Y él va a partir de este punto, va a usar el tiempo, ¿sí?, antes de entrar a otros aspectos para finalizar precisamente la temática. Así que mis hermanos, definitivamente, este mensaje glorioso, ¿por qué? Porque nos deja ver con claridad, ¿sí? Cuando contemplamos, cuando permitimos que las líneas hablen, ¿sí?, que la historia del pasado hable y lo establecemos sobre línea, queda claro para nosotros lo que está sucediendo para nosotros ahora. ¿Sí? No sé si hay algún comentario antes de finalizar. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces, sí, vamos a finalizar. Vamos a tener una palabra de oración. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias Padre Celestial, porque es fácil ver que el tiempo de gracia, Señor, se está cerrando rápidamente. Señor, lo que está sucediendo en el mundo, el colapso económico que está en marcha, los desastres, Señor, la moral que está sucediendo en este mundo, la degradación que se está demostrando, Señor, y que se ve que este mundo está fuera de control, que han sido, Señor, está sintiendo que el Espíritu Santo está dejando de contender con aquellos, sí, que se apartan de tu santa ley. La idolatría, Señor, que existe en este mundo, sí. Definitivamente estamos repitiendo los días eh, que hemos estado viendo en las líneas proféticas. Es fácil de verlo, Señor. Gracias por mostrarnos. Es fácil de escuchar estas cosas como han sido registradas en la historia para que nos muestren precisamente que son los pasos de un Dios que se acerca en los eventos que están sucediendo. Señor, y como tu pueblo queremos estar, Señor, queremos prepararnos para poder ser una herramienta tuya en tus manos, para poder proclamar este mensaje final de advertencia. Sabemos, Señor, que cuando tú levantes a aquellos que harán esta obra, va a haber una oposición que se presentará a esta obra, Señor. Pero sabemos, Padre Celestial, que estos momentos que son previos a la ley dominical es el momento en que tú, Señor, nos estás puliendo para poder ser como lo fue Ezequiel, Señor, que fue puesto ante la casa rebelde, ante el mundo rebelde, que lo será en la ley dominical. Y tendremos que tener una frente de piedra, Señor, para poder ser portavoces tuyos. Pedimos, por favor, Padre, que ahora nos dé el discernimiento y la fe para que podamos, Señor, superar todos los obstáculos en nuestra experiencia personal ahora que impiden esa
preparación. Gracias, Señor, porque nos permites en este momento, Señor, llegar a tus pies, llegar al pie de la cruz, Señor, y ver que necesitamos rendirnos completamente a ti, porque la gracia está a punto de cerrarse. Gracias, Señor, por estar con nosotros a través de este mensaje precioso. Señor, pedimos tu bendición en esta mañana, pidiéndote, Padre Celestial, que nos acompañes en el resto del día. Sí, a todos los que formamos parte de este grupo, que hemos estado continuamente, Señor, contemplando estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.